Señores, en el día de hoy, una invitada especial, Camila Gómez, en breve aquí en Psicovisión. Camila Gómez, alias Camila Cienfuegos. Y para algunos que lo han visto en algún momento efusiva, le pueden decir Mil Fuegos. ¿Por Claro. qué Camila Cienfuegos? Bueno, en primer lugar, para mí es un placer estar aquí. De hecho, tenía muchísimo tiempo que no iba o que no estaba en una plataforma relacionada con mi profesión. Así que muchísimas gracias por la invitación. El Camila Cienfuegos viene de Camilo Cienfuegos, el revolucionario cubano. Hay mucha gente que cree que soy cubana, que soy de Santiago de los Caballeros, porque también hay un barrio allá que se llama Cienfuegos, pero la realidad es que me identifico mucho con la característica de la revolución. No porque yo sea comunista ni nada de eso tampoco. Pero eres revolucionaria. Pero yo soy revolucionaria. Entonces, me gustó mucho ese juego de palabras. Camilo Cienfuegos, Camila Cienfuegos, desde hace mucho tiempo quería tener como un seudónimo con el que me sintiera identificada para dejar de lado los apellidos reales. Y como también me he involucrado mucho en el ámbito artístico, dije, cónchale, sería chulo tener un nombre artístico. Entonces me quedé con Camila Cienfuegos. Qué maravilla. Camila, en términos de tu profesión, sí, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo te formaste en psicología? Son varias preguntas que te voy a hacer. Pero llévala al paso porque te veo como... No, yo la quiero llevar como yo quiera, mis ritmos Bueno, Hanoi, pero bien, Dios mío, qué bien. control. Bueno. Y vuelvo a la pregunta, a nivel profesional, ¿cómo te formaste? Esa pasión por la psicología, la pasión por el teatro. Cuéntanos un poco de ti en ese ámbito y cómo ha sido tu ejercicio en psicología. Bien, desde pequeña siempre mostré ese amor por el arte. Desde muy pequeña yo llegué a escribir guiones, sentía este interés por el canto, la actuación, pero no fue hasta los 18 años cuando me surge la pregunta que a todos nos surge, ¿qué voy a estudiar a la universidad? Entonces, digamos que mi mamá influyó muchísimo en esa decisión. Yo en un inicio sí quería dedicarme de lleno al arte, pero mi mamá es de estas señoras vieja escuela, tradicionales, que me dijo, no te dediques al arte porque eso no te va a dejar ningún beneficio económico. Dedícate a eso como un hobby. Estudia en la universidad una carrera real, una carrera Como seria. nos decían. Eso era el pensar de los padres de uno, ¿verdad? Entonces me decidí por la psicología con el objetivo de ser en algún momento encargada de recursos humanos, porque siempre me ha gustado el trabajar con la gente, pero luego, estando en la universidad, descubro que no me gusta tanto esa área. La organizacional. Sino que me gusta más la psicología clínica. Aunque no estudié la clínica, sino la general, pero sí me gustaba más como esa área. Y fue gracias a Andy Núñez, mi maestro, colega, que yo me enamoré de la psicología. De una asignatura que me impartió, que fue de motivación y emoción. Profesor de la UAS, ¿verdad? Sí, profesor de la UAS y doctor, terapeuta. Muy buen profesor. Sí, muy bueno, excelente. Entonces me enamoré de la psicología y luego más adelante, con mi experiencia en el Ministerio de Educación, trabajando con jóvenes en el área de psicología, de educación sexual, entonces ahí yo descubro que me gustaba educar. Me gustaba educar y por eso decido hacer una maestría en psicopedagogía en Sevilla, en España. Excelente. ¿Y qué tiempo te duró esa maestría? 1 año. Aproximadamente. Ok. Camila, entonces tiene una vena artística, eso Sí. es muy importante. Algo interesante acá que nos gustaría saber en relación a tu experiencia en todo este trayecto que tú has tenido, en la experiencia laboral. Cuéntanos, Camila. Bueno, yo inicio en el Ministerio de Educación en el Departamento de Acreditación y Título. Entro como contratada y ya luego, cuando me deciden nombrar, yo, luego del nombramiento, solicito un traspaso a un área, al área al área de psicología, que en ese entonces la directora del departamento era Minerva Pérez, también otra maestra de la UAS.
Entonces, entro en el 2014, si no me equivoco, e inmediatamente comienzo a trabajar con niños el tema de la educación sexual integral. Con niños, no, con adolescentes. Mayormente grupos vulnerables de escuelas o liceos públicos donde se presentaban casos de menores con embarazos prematuros. Íbamos y le impartíamos talleres de educación sexual integral que ya previamente nosotros habíamos sido formados por otros profesionales de otros países de Latinoamérica que venían aquí y nos formaban y nosotros íbamos y le impartíamos los talleres. Experiencia de ser madre y esposa. Bueno, ya yo anteriormente había convivido con otras parejas que había tenido previamente, pero lo de mi hijo fue algo totalmente sorpresivo. No era algo que estaba buscando, pero que sí me cambió la vida por completo. Yo no pensé que iba a ser madre realmente. No estaba en mis planes ser madre. Entonces, luego de quedar embarazada, entendía que, bueno, ya hay que asumir la responsabilidad, pero no creí que luego de tener a mi hijo, pues la vida me iba a cambiar tanto, tan radicalmente. ¿En qué sentido te cambió? Bueno, digamos que yo siempre he sido una persona no egoísta, pero que siempre me he puesto a mí. Muy centrada en ti. Sí, muy centrada en mí. Siempre yo he sido mi prioridad. Entonces, luego que viene este niño a mi vida, cambia totalmente esa perspectiva. Ya yo paso a un segundo plano totalmente y mi hijo pasa a ser mi prioridad absoluta. ¿Eso ¿Y te ha gustado? ¿Te ha gustado? A Me ver, gustaría preguntarle si le ha gustado. Sí, no, claro. Yo enamorada de la maternidad, evidentemente sigo haciendo lo que me gusta, sigo haciendo las cosas que me llenan, porque entiendo que se puede, entiendo que una mujer puede perfectamente hacer todo lo que quiere y ser madre y ser buena madre. Entonces, me encanta ser madre, también me encanta lo que hago y creo que ambas cosas las estoy haciendo bien. Me surge una pregunta, Camila, porque dices que ese embarazo te cambió tu vida. Sí. Tú estabas centrada en ti. Sí. Al ya tú compartir esa centralidad ahora con el hijo, tal vez con el esposo, ¿eso pudo haber tenido o llevado a ti algún impacto emocional? ¿Tú sientes que te desequilibraste? Sí, claro. Porque puede pasar, a mí me pasó. Cuéntanos esa experiencia. Totalmente. De hecho, yo experimenté depresión gestacional y depresión posparto. Las dos. Hasta hace poco yo... ¿Cómo se te manifestó? Cuéntanos eso. Wow, es que... bueno, de manera personal, porque yo entiendo que se puede manifestar en cada mujer de distintas formas. Claro que sí. Pero yo, por ejemplo, experimenté todos los síntomas, todos los malestares desde el primer día hasta el día del parto. Fue una cosa tremenda. También tuve una situación... Incluyendo los antojos, me imagino. Incluyendo los antojos, el aumento de peso. O sea, Camila, que eso significa que tuviste un embarazo bajo estrés. Bajo estrés y yo diría que hasta traumático. Okay. Fue sumamente traumático en todos los aspectos físico, psicológico, emocional. También me pasó una situación que parece que desarrollé un hematoma, que eso también le pasa a muchas mujeres embarazadas. Tuve que someterme a un tratamiento para eliminar ese hematoma y ese medicamento tenía muchos efectos secundarios muy horribles. Entonces, solamente acordarme, mira, cada vez que me dicen, ¿cuándo el otro? ¿Cuándo la hembrita? Yo lamento haberte hecho recordar ese momento. No te preocupes. ¿Y el acompañamiento de tu esposo en ese proceso cómo fue? Porque aquí nos atacan mucho, que nosotros, que tráeme el café, que esto, que lo otro. Entonces, ¿cómo fue el asunto? Mira, el acompañamiento de mi pareja en ese momento, porque ya nos separamos, yo digo que realmente lo que detonó esa separación fue precisamente eso. Quizás él tampoco estaba preparado para todo lo que iba a suceder y nosotros viviendo entre casa y experimentando esto del embarazo, ahí fue que como que nos terminamos de conocer y tuvimos muchos conflictos. Yo siempre digo que las parejas que pueden superar un embarazo van a estar juntos toda la vida. La vida entera. Porque eso no es fácil. Los cambios de humor. Yo misma admito que muchas veces él tuvo sus razones para reaccionar de la manera que lo hizo. Porque cuando uno está embarazado, uno no controla nada. O sea, las hormonas te controlan a ti. Y a su vez,
las hormonas... Y aparte, Camila, de las hormonas, entender que pasar por un proceso de depresión postparto no es un agua al piche. Sí, ¿Qué exactamente. significa? Que tienes todo un cuadro clínico que responde a varios factores, incluso a varios, vamos a decir, tiene su origen, que conecta con experiencia pasada, pero Sí. también estar embarazada agudiza más tu Totalmente. cuadro. Me imagino que fue duro para Sí, ti, fue duro Camila. para él, fue duro para mí. No puedo decirte que lo hizo mal, simplemente... Camila, te puedo preguntar. Él también vivió su Sí, experiencia. claro. Camila, te puedo preguntar, ¿todavía te duele ese proceso? Cuando hablas acerca de la depresión, noto tu lenguaje no verbal, que Sí. como que visceral, siento que Sí, todavía hay un puntito ahí. claro. Como te digo, hasta hace poco es que yo estoy comenzando como a recobrar como mi normalidad. Entiendo. De hecho, también estaba muy ausente de todo lo que hacía, del teatro, de los medios. Me tomé un tiempo ausente para tratar de canalizar todo eso. Fue muy duro y honestamente no te sé decir si en 2 o 3 años quizás yo sienta que quiera tener otro hijo, pero por el momento, por la experiencia que viví, no está en mis planes. ¿Hace qué Queda tiempo fue gozoso. eso? Mi bebé tiene 1 año y 3 meses. 1 año, o sea que es reciente. Sí, Todavía sí, tú muy estás reciente. en duelo. Sí, algo importante, Camila. No ha visto, ha revisado la oportunidad de ver con un profesional Sí, totalmente. este proceso, porque Sí. mira qué pasa, somos seres humanos, indistintamente somos profesionales de esta área. Así ¿Qué es. significa? Que hay cosas que no lastran, entonces una recomendación sería ir a terapia, no Sí, sé claro, si lo claro. estás haciendo. Sí, ya, no lo estoy haciendo, pero sí lo he considerado. Ok. Es algo sumamente importante. De hecho, yo siempre promuevo esto, que el hecho de que seamos profesionales de la conducta no quiere decir que nosotros no tengamos nuestros propios retos y que Exactamente. necesitemos ayuda. Yo siempre trato de dar ese mensaje cada vez que puedo. Y claro que sí, yo siento que lo necesito y voy a sacar tiempo para ello. Ya que ¿Cuál- menciona- si podríamos hablar de sus temas. A mí me encanta, nosotros como iniciamos Como juntos. que yo voy a tener que estar moviendo la cabeza así para ver. Adelante, Hanoi. Temores. ¿Tienes algunos temores? Yo creo que ahora mismo todos mis temores tienen que ver con mi hijo. Definitivamente. Antes de él, todos tenían que ver conmigo, con mi integridad, pero ahora todos tienen que ver con él, con su salud, con su bienestar. De hecho, yo nunca creí que fuera a convertirme en un reflejo de mi madre, que fue muy sobreprotectora conmigo. Y Y tú lo ahora estás yo haciendo. soy lo más sobreprotector con mi hijo. Por una condición específicamente. Sí. Algo importante acá, Camila, te lo digo precisamente porque como psicólogo que soy, estoy hablando también con una colega. Hay una parte que es importante para nosotros. Cuando yo hablo de Niurka Clarisa Santana, yo hablo de una mujer No, valiente. pero- Ella se ríe. Y a mí no me importa. Hablo de una mujer valiente, decidida, una mujer que ha pasado por pérdidas, una mujer que ha experimentado muchas cosas y eso ha construido el profesional que soy. Camila, como psicóloga, ¿cómo definiría Camila? ¿Cómo me defino yo a mí misma? Sí. Esa pregunta siempre me cuesta, porque siento que cualquier cosa que pueda decir me va a limitar. Aquí no hay límites. Aquí no hay eso. Dale, Tranquila. Además, estamos entre colegas. Exacto. Desarrolla. Mira, yo soy una persona muy frontal, soy una persona transparente. Tengo ciertos rasgos de histrionismo, obviamente, por mi vena artística, pero también, aunque mucha gente no lo crea, tengo rasgos ansiosos. Ok. Yo vengo arrastrando desde muy temprana edad ansiedad generalizada, desde muy temprana edad, desde niña, que se me manifestó de múltiples formas conforme yo fui creciendo hasta que llegué a una edad en la que yo supe identificar lo que me estaba pasando. Porque tú sabes que la ansiedad generalizada, tú somatizas muchísimo y el que no sabe lo asocia con cualquier enfermedad, que si cardíaca, que si estomacal, que si de la piel, ¿verdad? A mí se me manifestaron todos los síntomas. Ya cuando yo... O sea, te dio cefalea, te dio Todo. malestar de cabeza, psicodermatosis. Todo. Wow. Todos los síntomas que le puede dar un ansioso me han dado a mí. Entonces, cuando yo identifico el problema,
que voy a terapia, que dure también un tiempo medicándome para esta condición. Entonces ya, gracias a Dios, no lo necesito, el medicamento, porque ya he aprendido a controlarlo. Entiendo que es algo que no desaparece del todo. Claro. Que siempre despierta en cualquier momento difícil por el que uno pase, pero he aprendido a manejarlo y es parte de mí, y ya yo lo he asumido como tal. Antes de trabajar la ansiedad con medicamentos, ¿te viste en la necesidad, desde el punto de vista adaptativo, de usar algún tipo de sustancia psicoactiva como elemento regulador? A veces se da o en el alcohol, sí, claro, u otro tipo de sustancia, con la finalidad de poder uno ecualizarse, porque eso se da con frecuencia. Claro que sí. El alcohol y el cigarrillo eran. De hecho, lo sigo haciendo, pero no como antes, no en igual medida. Ya lo hago de manera social. Pero sí, yo me refugiaba en el alcohol y en el tabaco. Después de los medicamentos, por ejemplo, y encontrar que ya no lo necesitas como antes porque estás haciendo otras cosas para manejar la ansiedad. ¿Qué otras cosas son esas? Yo aprendí a meditar. Aprendí a respirar, aprendí a centrarme en el presente, en el aquí y el ahora. O sea, que el ansioso piensa mucho en el pasado y en el futuro. Yo aprendí a centrarme en el presente y también a hacer cosas que realmente me gustan hacer, que realmente yo disfruto, que aprendí a no priorizar tanto el aspecto monetario, sino el aspecto de lo que me hace sentir plena. Y por ese lado, ya yo no veo el trabajo como una obligación, sino como algo que realmente yo la voy a pasar bien, que voy a disfrutar y que voy a tener una remuneración, pero no va a ser un esfuerzo, no va a ser una carga. Porque lo amas, te gusta. Porque lo amo y porque me gusta. Porque ya estaba yo cuando trabajaba en el Ministerio de Educación, ya estaba a lo último, ya antes de mi salida, estaba yo experimentando muchísimo estrés y muchísima ansiedad, porque ya no me sentía a gusto. Ya me pesaba levantarme, estaba sufriendo de insomnio, no dormía, llegaba tarde y cuando estaba ahí me sentía ausente. Entonces, el tema de la salud mental en el ámbito laboral, es básico. Eso es algo fundamental. Camila. Excelente. Mira, Camila, una pregunta. Dejamos un poquito ese estrés, esa ansiedad, vámonos a tus placeres. Sí. El teatro. Sí. Tu participación en esta última obra, creo que hablamos la semana pasada, Swingers. Dime qué te pareció la obra, cómo fue tu actuación y si te identificas con ese tema. No, el Swinger, eso fue un cortometraje, no una obra de teatro. Okay. Y ese cortometraje fue hace años. Esa fue mi primera, digamos, experiencia actoral. Fue justamente, yo siento que fue el motivo por el que me desvincularon del Ministerio de Educación. ¿De verdad? Sí, yo siento que ese fue el motivo, aunque me hayan dicho que no. Un juicio laboral te hicieron. Pero definitivamente fue ese, porque coincidió una cosa con otra. El cortometraje era de un toque erótico. Como su nombre lo dice, swinger, era de intercambio de parejas, pero este cortometraje se realizó de una manera muy profesional para fines de competir en, ¿cómo es que se llama? En las competencias de cortometrajes internacionales. Que se hacen internacionales, incluso hasta en Funglode participó en ese momento en un festival. Festival de cortometrajes de Funglode. El cortometraje no era público, o sea, no estaba disponible al público, solamente lo podían ver quienes estaban en la premiación en el festival. De hecho, el póster del cortometraje no te daba ninguna idea de nada porque solamente tenía los rostros de los actores, pero digamos que mi jefe en ese momento, como dice el dicho, se fue con el amague y ya asumió que se trataba quizás de algún contenido pornográfico, digo yo. Y tú rompiendo esquemas, participaste y ella entonces asumió algo que es irreal y se basó en ese prejuicio, y entiendo yo que por eso Camila, la desvinculación. Camila, algo interesante, si me lo permite. Sí. ¿Qué te llevó a ti como profesional de esta área
abrir tu cuenta, tu podcast y tu cuenta de OnlyFans. ¿No podrías decir, Camila? Claro que sí. Ok. El OnlyFans surge luego de mi llegada de España. Luego de realizar la maestría, estábamos en tiempos de pandemia, yo llego aquí en el 2020. Ajá. Lo primero que hago al llegar es enviar mi currículum a distintos sitios, a distintas vacantes. Logro conseguir un trabajo muy corto en una ONG, como por 3 meses, y sin explicación alguna, ellos me despidieron, y en ese momento estaba yo en una encrucijada, porque no tenía trabajo, tenía muchísimas cosas que pagar, en plena pandemia, en pleno confinamiento. O sea, que has sido víctima del desempleo en la República Dominicana. Sí, claro, totalmente. Okay. Estoy en pleno confinamiento, en ese entonces estaba viviendo con una pareja y me sentía en la obligación, en la necesidad de yo generar ingresos. Entonces, por mi experiencia en swinger, yo logro hacer contacto con un fotógrafo que fue el que hizo las fotografías fijas de esa producción, y él había visto que yo era muy abierta en el tema de la desnudez. Él me dijo, tú eres muy abierta con el tema de la desnudez, no te da vergüenza mostrarte desnuda, a mí me gustaría hacerte una sesión de fotos. Yo le dije que sí, claro, siempre me ha llamado la atención hacerme una sesión de fotos. La hicimos, esa fue mi primera sesión de fotos, que la hicimos en una finca de un familiar que es totalmente solitaria, ahí en el río y esas cosas. Entonces, estas fueron las primeras fotos que yo vendo en mi página de OnlyFans, que son unas fotos totalmente artísticas, conceptuales, sin ningún tipo de morbo. Y cuando yo comienzo a ver lo que esas fotos me estaban generando, yo dije, cónchale, aquí pero esto es genial. Sí, pero esa parte yo la entiendo, y en tu lugar diría, caramba, estoy sin trabajo, eso es entendible, pero a la psicóloga, ¿en algún momento, Camila, has pensado, te afecta como profesional a contrapuesto con esto? Porque tú sabes que indistintamente tú hagas unas fotos profesionales, claro, tú sabes muy bien cuál es el uso que se le da. Claro que sí. Los consumidores, vamos a decir que tú no tienes la culpa de eso, sí, pero tú sabes como profesional de esta área las compulsiones y las adicciones que eso crea. ¿Has pensado en algún momento el retiro de eso? No, de hecho ya no lo hago. Okay. Eso fue solamente por una temporada. Yo lo estaba haciendo mientras estaba desocupada, mientras estaba encerrada en una casa. Okay. Eran fotos viejas, sesiones fotográficas que yo había hecho por mero amor al arte, que las tenía engavetadas, por así decirlo. Y entonces en ese momento de encierro es que yo las hago públicas. Pero eso fue una temporada. Ya cuando inmediatamente yo comienzo a ocuparme, cuando comienzo a tener presencia en los medios, cuando comienzo de nuevo a hacer... darle otro enfoque a tu vida. Sí, darle otro enfoque a mi vida. Entonces yo suelto eso. Eso fue por una temporada. Y honestamente, para serte honesta, sí he recibido, desde siempre, muchísimos ataques llenos de prejuicios por ese mismo tema, porque tú sabes que vivimos en una sociedad prejuiciosa, sí, que vive de las apariencias. Muchas cosas que yo he dicho o he hecho a favor de mi profesión se le ha restado mucha validez. Por esas cosas que yo hacía, pero lamentablemente, si quizás viviéramos en un país que dignificara más al psicólogo y le diera más oportunidades y tuviéramos sueldos más dignos, entonces quizás yo no hubiera tenido la necesidad de hacer eso. Algo importante, Camila, que hace un momento estuvimos hablando, que tú refieres que te has manejado en ocasiones con rasgos de personalidad ansiosa en lo práctico, sí, y que has manejado alternativas que tienen que ver con la parte medicamentosa, incluso en algún momento abuso de sustancias psicoactivas como regulación. Sí. Por ejemplo, dentro de esas reflexiones que tú has hecho en relación a tu salud, porque hemos visto algunas comparecencias públicas, algunos encontronazos con figuras públicas, sí, que de alguna forma, ¿verdad?, exacerban emocionalmente a Camila, claro, porque la llevan a una confrontación del dime y direte en los medios. Llámese la situación con Ana Simó, sí, con su hermano Juan Carlos Simó, sí, sí, también con, creo que Nashla Bogar, sí, y otras personas más de los medios. ¿Tú has reflexionado con respecto a eso en cuanto a cómo te afectan, o igualmente estarías en la disposición, si se diera el escenario, de hacerlo de igual manera?
El tema de las redes sociales es un personaje. Es totalmente un personaje. De hecho, estaba conversándolo justamente en un taller de actuación que estaba tomando por aquí cerca. Les expresaba a mis compañeros que la psicología me ha ayudado mucho en este sentido porque me ha permitido llegar a la conclusión de que los medios de comunicación son una puesta en escena donde todos los que estamos ahí somos personajes, somos actores representando un personaje. Y evidentemente, como en toda trama, hay villanos y hay buenos. Yo he optado por los papeles de villana porque entiendo que a mí particularmente son los que me funcionan. Te favorecen. Me favorecen porque en un inicio, luego del primer conflicto que tuve con la doctora, yo me di cuenta que el generar este odio y este rechazo fue lo que realmente me dio a conocer. Te activó en las redes. Porque se trataba de una persona que goza de la verdad, del amor, del cariño, de la admiración del dominicano, y es sorpresivo que alguien se atreva a enfrentar a una persona tan admirada, tan respetada como la doctora. Entonces, todo este odio y este rechazo que yo generé fue lo que me dio a conocer. Y yo utilizo esto como una palanca, como un recurso. Y ya luego cuando quiero decir algo importante, pues la gente me presta más atención. Y no genera una cuestionabilidad eso, que por ejemplo ese tipo de cosas sean una palanca y al mismo tiempo que van en detrimento de la persona, de la persona a la que se critica. Sí. O más bien tú estás convencida de que esas críticas tendían asidero y por eso la manifestaste, porque son dos cosas diferentes. Es decir, claro, que sea un personaje y lo uso para apalancar mi figura y no es así, o es así y bueno, se aprovechó el momento y lo expresé. Claro, no, es un personaje, pero yo siempre trato de ser veraz. Yo siempre me cuido en ese sentido porque yo entiendo que cualquier cosa que yo pueda decir se puede tomar como una difamación. Entonces, yo me cuido en ese aspecto, yo trato de que todo lo que vaya a decir esté sustentado, que yo tenga cómo probarlo en caso de que alguien quiera proceder legalmente. Lo que pasa es que a la gente sí le va a crear roncha porque, ¿verdad? ¿Y cómo quedó tu relación ya después de esto con Ana? Realmente yo con la doctora no volví a conversar luego de ese altercado. De hecho, la gente no me cree cuando yo lo digo, pero yo con la doctora nunca me he visto. ¿Cómo haces? No, pero el primer sorprendido soy yo. Sí, es la realidad. Nosotras nunca hemos tenido un contacto físico, porque todo lo que pasó todo se limitó al ámbito virtual. Todo fue en la virtualidad. Todo fue en la virtualidad. Yo con ella nunca me he visto. Yo no la conozco de manera presencial. Camila, todos los seres humanos en algún momento tenemos un punto de inflexión o un punto, vamos a decir, de análisis, de razonamiento. ¿En algún momento Camila se ha arrepentido de algo de la vida? Bueno, yo no podría decirte que me he arrepentido porque creo que de todo he aprendido algo. Y sería mezquino de mi parte decir, me arrepentí de tal cosa, aunque sí a veces hubiera deseado haberlo hecho distinto, pero no me arrepiento porque todo eso forjó el carácter que ahora mismo tengo yo. O sea, significa que eres muy resiliente, significa que eres muy resiliente. Te pregunto algo, Camila. Tú has decidido hacer una revolución en las redes sociales de República Dominicana a partir de otros talentos. ¿Ese ha sido un objetivo o qué te lleva a que yo perciba que pudiera ser un objetivo en base a cómo tú te has perfilado en el día de hoy? Una característica del personaje que tengo creado en las redes sociales es de desmontar santos. De hecho, lo tengo escrito en la biografía de mi Instagram. Enseñarle refajo. Sí, tengo desmontando santos desde el 2020. Porque aquí el dominicano tiene la mala costumbre de idolatrar a personas, a figuras. Y eso, digamos que le resta humanidad a estas personas. Eso no les favorece a ellos tampoco, como figuras, porque entonces no se pueden permitir cometer errores.
No se pueden permitir ser humanos vulnerables. No se pueden permitir mostrarse como son. Tienen que mantenerse siempre como... tienen que guardar siempre las apariencias. Entonces, el tema de desmontar los santos lo hago para que el público vea que las figuras seguimos siendo seres humanos, aunque estemos expuestos en los medios de comunicación y en las redes, y para que el usuario también aprenda o entienda que no es bueno idolatrar a las personas o crearse estas expectativas o endiosarlos, porque son seres humanos. Son seres humanos. Estás enseñando al público cometen errores. a amarlos como son. A amarlos como son, porque por un lado critican el hecho de que si son superficiales, que si son irreales, que si las operaciones, que si los maquillajes, que si esto. Pero cuando se muestran tal cual son, también lo bombardean con críticas. Aparte de lo que nos has dicho, Camila, ¿hay algún evento en específico después de, ser madre y lo que nos has dicho, que tú puedas considerar que te ha marcado significativamente? Bueno, yo podría mencionar dos. Podría mencionar a mí me dio el COVID luego de mi llegada aquí. Increíblemente no me dio por allá, gracias a Dios. Me dio cuando llegué aquí un año después, en el 2021. Y fue sumamente traumático también. Duré como 5 días interna. Realmente ni siquiera estaba aquí en la ciudad. Me encontraba en La Vega. Y terminé en un policlínico allá. ¿En cuidados intensivos o normal? Casi en cuidados intensivos. Realmente sufrí de mucha negligencia médica, como muchísimas otras personas en ese momento, por el tema de la cantidad, de la cantidad de personas internas. De la demanda que había. Sí. De hecho, a mí lo que me empeoró o lo que me afectó más no fue tanto el COVID, sino el tema de la sobremedicación a la que yo fui expuesta en ese momento. Luego lo determiné. A mí me tuvieron al matar esa gente. Esos médicos me tuvieron al matar con esos medicamentos, me saturaron de antibióticos, me saturaron de esteroides. Al final eso me generó efectos secundarios que todavía me acompañan, como el tema del hipotiroidismo y la insuficiencia venosa. ¿Y qué te vino a la mente al verte de alguna forma cerca de la muerte? Porque tener COVID en el 2021, sí, en un contexto como el que sabemos, era estar cerca de la muerte. Sí, así es. ¿Cómo pensó Camila en ese momento? No, muchacho, con decirte que en esos 5 días yo no pegué un ojo. No dormí en esos 5 días. Yo me mantuve 5 días en vela, porque yo decía, si me duermo no voy a despertar. Velándote a ti misma. Velándome a mí misma. Si me duermo no me voy a despertar. Y con un dolor increíble en el pecho y una dificultad para respirar, no tenía fuerzas para nada. Horrible. Eso fue una experiencia sumamente horrible que no le deseo a nadie. Y eso que a mí no me entubaron, como a mucha gente. Que luego de que incluso le removían el tubo, ya ahí sucedían desgarros y hasta mucha gente llegó a morir por eso. Y otra situación traumática que me pasó, que me gusta siempre comentarla, e incluso invito a la reflexión con esto, de no darle larga a los síntomas de ansiedad o de estrés o de depresión. Porque cuando le damos larga, llega un punto en el que el cuerpo dice, ya no aguanto más, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero ya yo no aguanto más. Yo tuve lo que le llaman crisis de conversión. Tuve una crisis de conversión y también me gusta hacer este comentario porque debemos sensibilizar a los profesionales de la salud de las emergencias que no tienen mucho conocimiento, no saben identificar cuando se trata de un caso de salud mental. Yo fui a muchísimas emergencias y en todas le decían a mi acompañante que yo lo que estaba era haciendo drama, que yo lo que estaba era haciendo show, que yo lo que estaba era, sí. Wow. Y por dentro yo inmóvil, con esta tensión en el cuerpo y no podía, el cuello no lo podía tener erguido, tenía los brazos, o sea, eso fue horrible, hasta que termino en la emergencia de la UCE
Y este señor maravilloso, Jarvis Hasib, un psiquiatra de aquí, de República Dominicana, pudo identificar lo que me estaba pasando luego de un día completo dando vueltas y determinó que yo simplemente, eso era un llamado de mi cuerpo de que ya yo tenía mucho tiempo experimentando ansiedad y estrés y ataques de pánico. No atendido. Y no atendido, entonces el cuerpo colapsó y entonces experimenté esta crisis. Y a partir de ahí, entonces, que yo comienzo mi tratamiento psiquiátrico con él. Bueno, excelente. Y te voy a decir algo. Gracias a Dios que no sabían que tú te dedicabas a la actuación y al arte, porque entonces se complicaba la cosa. No, busquen la cámara que hay aquí una Eso actuación hubiera sido y la sumamente están peor. firmando. Muy bien. Última preguntita, porque esto está interesante, pero hay que cerrarlo ya. Claro. Por ejemplo, ese personaje de controversia, ¿cómo tú entiendes que quizás ha afectado tu dinámica familiar en el sentido de que acabas de mencionar hace un momentito que tu mamá es una mujer de línea tradicional, no sé, tus hermanos, pero lo cierto es que como Camila Cienfuegos se ha visto entre los miles de fuegos, entonces... Ella no te dijo que era la ovejita negra. No da como entender que hay una opinión con respecto a ello en relación a esto. ¿Cómo ha sido Sí, eso? claro. Bueno, opiniones han tenido todos los miembros de mi familia, pero yo creo que la que más me preocupa, obviamente, es la opinión de mi madre. Sí hemos tenido muchísimos problemas, mi madre y yo, por eso yo he tratado de múltiples formas de hacerle entender, pero sí hay veces que ella sí se ha sentido triste, la gente, el bombardeo de su entorno, los comentarios. Mira, pero yo vi a tu hija que esto, sobre todo en el ámbito laboral, ella que es una persona tan recta, que es una persona tan por la línea, tan correcta. Y ha sido un trabajo muy cuesta arriba de yo desconstruir todas esas falsas creencias que ella tiene propia de la educación, que ella recibió, de los valores que tiene. Y ha sido un proceso de yo entenderla a ella, de ella entenderme a mí, de que somos generaciones diferentes. Y de alguna manera yo sé que ella se ve reflejada en mí, pero en cosas que yo he hecho que quizás ella hubiera querido hacer en su juventud, pero que quizás no tuvo el valor para hacerlo. Por la época y por la edad o por los padres que tenía. Entonces, ella sí, de alguna manera, aunque no está del todo de acuerdo con las cosas o con mis métodos, pero sí ella me ha expresado su admiración en ese sentido, porque ella sabe que viviendo en una sociedad como esta, hay que tener mucho valor. Camila, hay una bueno, pregunta. Señores, pero no hay tiempo para... Pero importante. Y hay otra importante pero... esta. Camila, hay una pregunta que no podemos dejar y sé que Ebony tiene, aunque producción no nos... Camila, si me lo permite, claro. Sí. Cada vez que pienso en una niña, en este caso tuyo, una niña revolucionaria con una mente muy abierta, tengo que pensar en la figura paterna, porque es vital. Y más precisamente con el perfil que te perfila. ¿Qué es del papá de Camila? ¿Qué trascendencia, impacto ha tenido en la vida tuya? Mi papá, aunque digamos que en mi vida fue un tanto ausente, sí podría, ha repercutido mucho en mí, más de lo que quizá él se pudiera imaginar. Yo creo que en la vida de cualquier hija, ¿sabe? El padre repercute poco o mucho. Mi amor por la lectura, mi amor por el arte, por la actuación, fue totalmente de él. Desde muy joven él también participaba en obras de teatro. Es una persona muy leída, muy culta. Recuerdo que de pequeña siempre me incentivaba a estudiar geografía, historia. Siempre estaba pendiente de que si no sabíamos las tablas, las capitales de los países, que luego en un momento dado pues cometió errores y luego se determinó que era una persona con su condición, con sus propias situaciones, que en un momento cuando uno es joven pues uno no las entiende, pero ya luego cuando uno crece y cuando uno es madre también, uno aprende a ponerse en el lugar de él y a entenderlo. No llevamos la mejor de las relaciones, no por mí, sino porque él todavía sigue lidiando
con situaciones que le han impedido quizá ese acercamiento. acercamiento y uno le da su espacio. Pero a mi padre yo no le guardo ningún tipo de rencor por cualquier cosa que haya hecho. Lamento que no hayamos tenido quizás la cercanía que me hubiera gustado tener. Pero él está ahí, estamos aquí. Y si tú fueras a decirle, por ejemplo, algo específicamente a él, aprovechando estar aquí, ¿qué sería? ¿Qué sería? Wow, que lo entiendo, que lo perdono, que realmente siempre voy a estar a la disposición de que él quiera, de que quiera volver a crear ese vínculo conmigo, que nada, que lo quiero, que siempre lo recordaré y siempre lo tendré presente como una persona que me forjó y de la que siempre voy a estar agradecido. Camila, un mensaje, bueno, a nosotros mismos, un consejo. Los haters, esos comentarios negativos en las redes, yo sé que tú recibes muchísimos positivos y muchísimos negativos y positivos, pero ¿qué tú haces con esa negatividad? ¿Cómo tú lo manejas? Yo he aprendido a canalizar todo ese odio y lo he convertido en humor. De hecho, utilizo mis historias de Instagram le tiro un screenshot a los comentarios más ofensivos y los publico en las historias, mayormente con una respuesta de mi parte igualmente ofensiva. o no les respondo, simplemente lo comparto en las historias. Y eso, aparte de que entretiene a mi público de las redes, también me ha enseñado a fortalecerme más, en el sentido de que cuando me enfrento a estos comentarios constantemente, llega un punto en el que nada me afecta. Okay. Entonces he aprendido a desarrollar esa habilidad de que los comentarios negativos ya como que me resbalan, pero es porque yo me mantengo en constante exposición a ellos. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Sí le agradecemos a Camila, que desde el principio nos dijo que parte de sus comparecencias controversiales en los medios son un personaje, sí, porque de verdad que teníamos en lo personal el temor de que ella se fuera a quitar la blusa todo eso. A menos que me lo pidan de favor. No hay tiempo para más. Cuídense. Yo no te dejaría, por favor. Ese es el problema de ella.